Maestros, buenas noches. Miren cómo se llama el video así, cómo se llama el video así. ¿Cuántas libretas le van a encargar a sus alumnos para el siguiente ciclo escolar? Como cada año hay que encargarles una lista de materiales y, y la pregunta es ¿cuántas libretas van a encargarle a sus alumnos? ¿Y por qué? Les voy a comentar algo y me estaba acordando, no sé cómo vaya a funcionar esto con este nuevo modelo. Fíjense, allá en el 2008 iniciamos con la reforma integral de educación básica en primarias, con primero y sexto grado, porque en el 2009 fueron segundo y quinto y en el 2010 fueron tercero y cuarto, y en todos. En todos los estados hubo reuniones de actualización para la aplicación, para la explicación y aplicación de la reforma integral de educación básica. Y es bien difícil romper pues rutinas, paradigmas, y si no nos atrevemos, si no lo intentamos, si no lo hacemos, pues va a estar complicado. Va a estar complicado esto. Había un compañero, había un compañero que daba seminarios, cursos, los talleres generales de actualización. ¿Se acuerdan que había para el 2000, antes del 2008, había talleres generales de actualización? Los mentados TGA. Bueno, esos TGA, esos talleres generales de actualización, yo creo que empezaron como en el 2000. Yo creo que empezaron como en el 1995, los talleres generales de actualización, como en 1995, porque en la reforma de 1993, en el plan de estudios del 93, hubo un programa, programa que se llamaba PEAM, programa emergente de actualización de los maestros, el PEAM, programa emergente de actualización de los maestros, PEAM. Y luego en el 94 o 95 por ahí, nada más fue PAM, programa de actualización de los maestros. Y después parece que ya fueron los talleres generales de actualización, como del 95, como de 1995 al 2007 fueron talleres generales de actualización, pero luego vino la reforma del 2008, la reforma integral de educación básica, porque ya había sido la reforma integral de educación básica, ya había sido en preescolar, creo que en el 2004, en secundarias en el 2006 y en primarias en el 2008 y en primarias en el 2008. Entonces, este, la metodología a utilizar con la reforma integral de educación básica fue la metodología por proyectos, los proyectos didácticos. Entonces ya no eran, pues la libreta de historia, la libreta de,
de matemáticas, la libreta de naturales, la libreta de geografía, la libreta de civismo. Ya no eran las libretas así por materia o por asignatura. Les estoy hablando del 2008, hace 15 años, desde hace 15 años le estoy hablando. Entonces era yo maestro de apoyo en una primaria en San Nicolás, aquí cerca. Y bueno, me tocó ver lo que pasaba bueno, en las escuelas, porque pues, yo visitaba varias escuelas. Me pasó ver lo que pasaba en las escuelas. Y había un compañero, que no voy a decir su nombre por respeto, había un compañero que él se encargaba de dar los talleres o las actualizaciones a jefes de sector, a inspectores y supervisores por parte del SECAM. De aquí de Industrias del Vidrio, había otro SECAM allá por Platón Sánchez y Madero, había otro, pues había muchos centros de capacitación del maestro o del magisterio o algo así. Entonces, les daba la actualización, la información y a ese compañero le tocó pues dar la actualización o el taller general a los jefes, porque era federal, a los jefes de sector, inspectores, supervisores de primaria. ¿Y saben qué? Pues empezamos las clases en el 2008-2009, iniciaron las clases en el 2008-2009. Entonces yo le decía, porque les dieron, bueno, ya les habían dado la lista de materiales a los alumnos en junio del 2008, ya les habían dado la lista de materiales a los alumnos para el ciclo escolar, pues 2008-2009. Entonces les habían encargado libreta de español, de historia, de matemáticas, la de civismo, la de tareas. Y le digo yo, bueno, ok. Le digo, bueno, entonces, ¿por qué les estás pidiendo libreta de español, de matemáticas? ¿Por qué les estás pidiendo la libreta de historia, de ciencias naturales? ¿Por qué les estás pidiendo libretas así por materia o por cada materia o por cada asignatura? Si tú acabas de dar el taller a los jefes de sector, inspectores, supervisores de primarias de todo San Nicolás, de todo el municipio, por decirlo así, ¿por qué les estás encargando libretas por materia o por asignatura? Y se me queda mirando y se queda pensando y le digo, bueno, te lo estoy comentando con mucho respeto porque, porque ¿cómo le vas a hacer todo el ciclo escolar? Acaban de ver que van a tener que cambiar toda una metodología, que van a tener que romper paradigmas de lo que se empezó a hacer en 1993 hasta el 2007, 10 años, y acaban de ver lo de la reforma integral de educación básica, en qué consiste el plan y programa de estudio de la reforma integral de educación básica. Acaban de revisar todos que, que el espíritu hablando de metodologías didácticas, el espíritu de la reforma integral de educación básica son los proyectos didácticos. Son los proyectos didácticos. Maestros, es complicado y es difícil moverle un poquito a la rutina, que
que tenemos todos los maestros, porque si a lo mejor sin quererlo podemos caer, sin quererlo podemos caer, pues en lo que caen muchos, en lo que caen muchos. Entonces, por eso la pregunta es, maestros, ¿cuántas libretas le van a encargar a sus alumnos para el siguiente ciclo escolar? Entonces, si hay alguien de aquí que vaya a ver el video este y el título de pues de este video, en ese tiempo en el 2008, ¿cuántas libretas debieron de llevar los alumnos para trabajar con la reforma integral de educación básica en primaria, en primero y sexto grado? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Porque había, había unos contenidos de formación cívica, había como 8 o 9 contenidos. Tú de ahí vas a escoger un contenido de formación cívica. La reforma integral de educación básica estaba grueso, maestro, estaba grueso el modelo educativo de la reforma integral de educación básica. Pero en el plan de estudios de cada grado, de primero y sexto grado, que fue en el 2008, después fue en el 2008-2009 fue segundo y quinto, y en el 2009-2010 fue tercero y cuarto, y en el 2011 ya se publicó el plan de estudios de la reforma integral de educación básica. Ya estaba integrado preescolar, primaria y secundaria. Habían hecho en el 2004 preescolar, habían hecho en el 2006 secundaria, pero en el 2008 hicieron primaria y ya articularon toda la educación básica. Por eso así se llamó Reforma Integral de Educación Básica. Lamentada RIEB, lamentada RIEB. Entonces, ¿cuántos o cuántas libretas creen ustedes? ¿Cuántas libretas creen ustedes que le tienen que encargar a sus alumnos? ¿Y cuántas libretas creen ustedes que el maestro de primaria o el de preescolar o el de secundaria le tiene que encargar a sus alumnos para trabajar? Bueno, ahora este con este plan 2022, maestros, con este plan de estudio 2022, ¿cuántas libretas tienen que encargarle al alumno? ¿Cuántas? Aunque haya maestro en secundaria de matemáticas, de español, de inglés, aunque haya maestros de biología, de física o de química, aunque haya maestros de historia, naturales, formación cívica y ética, aunque haya maestros de tecnología, de tutoría o educación socioemocional o educación física, ¿cuántas libretas le van a encargar a sus alumnos? Desde ahí, maestros, tenemos que cambiar la idea, tenemos que cambiar el chip de cómo vamos a trabajar los maestros a partir del 28 de agosto. ¿Cómo vamos a trabajar los maestros a partir del 28 de agosto? ¿Cuántas libretas le vamos a encargar a los alumnos? Bueno, entonces, volviendo al 2008, hace 15 años, porque me tocó vivirlo, volviendo al 2008, cuando la reforma integral de educación básica se llevó en primero y en sexto grado, con estos grados inició. Yo era docente de un CAM, yo era docente de un CAM, no era maestro de primaria, yo era maestro de grupo en un CAM, en un centro de atención múltiple. Entonces, ¿cuántas libretas debieron de haber llevado los maestros con la reforma integral de educación básica, que es la que antecedió a la de Peña Nieto del 2017? Bueno, ¿y cuántas libretas van a llevar
Pues los alumnos, ahora en este ciclo escolar, todos. A ver si hay alguien de los que están viendo este video. ¿Cuántas libretas le van a encargar a sus alumnos? ¿Cuántas? Esa es la pregunta nada más. ¿Cuántas libretas le van a encargar a sus alumnos? Este video va para YouTube también. Miren, y yo creo que ahí le voy a dejar. Les voy a dejar de tarea a todos los que vean este video. A todos los que vean este video al rato, o mañana, pasado mañana. Hasta que entremos a los talleres de agosto. Del 21 al 25 de agosto. ¿Cuántas libretas le van a encargar a sus alumnos? ¿Cuántas? ¿Y saben qué? En el 2008, cuando ya no se trabajaba por asignaturas o por materias, se debía de haber trabajado por proyectos didácticos, que era el espíritu de la reforma integral de educación básica, los proyectos didácticos. ¿Cuántos maestros creen ustedes que trabajaron por proyectos didácticos? De todo México, en primero y sexto grado. Pero bueno, eso ya pasó. Eso ya pasó. Vamos a dejarlo atrás ya. A lo que voy yo es que hace 15 años se debieron de haber empleado proyectos didácticos. Yo como maestro de CAM, yo los hice, los proyectos didácticos. Y mis compañeros del CAM especial del centro, que está aquí en Monterrey, en Madero y Vallarta, en el centro de Monterrey, todos trabajaban con proyectos didácticos. Los hicimos partiendo de un contenido de formación cívica y luego relacionábamos los aprendizajes, relacionábamos con esos temas, relacionábamos los aprendizajes de español, de matemáticas, de naturales, de historia, geografía, civismo, educación física. Y ahí tenemos, en el 2008, por ahí hay ejemplos de proyectos didácticos, cómo los empezamos a construir y a trabajar. Pero sí es cierto que mientras las autoridades inmediatas no le den seguimiento a esto no va a funcionar. Mientras las autoridades inmediatas no le den seguimiento a esto no va a funcionar. Maestros, ¿cuántas libretas le van a encargar a sus alumnos para el siguiente ciclo escolar a partir del 28 de agosto? ¿Cuántas libretas? Miren, les voy a compartir, hice un formato así. Entonces, estos son los contenidos de matemáticas del campo formativo Saberes y Pensamiento Científico, porque anda mucha discusión sobre las matemáticas. Entonces, eh, aquí está para los contenidos de matemáticas de la tercera fase. Aquí siguen para abajo, miren, de la tercera fase, que son primero y segundo y primaria. Aquí están los contenidos de la tercera fase de matemáticas, que es tercero y cuarto, y acá están los contenidos acá están los contenidos de la tercera fase, que es primero y segundo. Aquí están los contenidos de la cuarta fase, que es tercero y cuarto. Y aquí están los contenidos de la quinta fase, que es quinto y sexto. Pero enfrente de cada contenido, hay una columna aquí que dice PA, PE y PC. Proyecto de aula, proyecto escolar y proyecto comunitario. Esta columna es para que usted ponga aquí enfrente qué proyecto de aula, de escuela o de comunidad de su grado se relaciona con ese contenido. Y así le seguimos. ¿Qué programa
Digo, ¿qué proyecto de aula, escuela o comunidad se relaciona con ese contenido? ¿Qué proyecto de aula, escuela o comunidad del libro que vayan a recibir de su grado se relaciona con cada contenido? Y aquí están para los contenidos en este caso este ejemplo es de matemáticas, en este caso este es de matemáticas. ¿Qué contenidos, digo, qué proyectos de aula, escuela o comunidad se relacionan con cada contenido? Y bueno, aquí están todos los contenidos de matemáticas de la fase 3, de la fase 4 y de la fase 5. Aquí están los de la fase 5, los contenidos de matemáticas, de saberes y pensamiento científico. Y aquí está para que pongan los con iniciales PA1 o PA, bueno, aquí como es matemáticas y es el campo formativo saberes y pensamiento científico, de primero a sexto grado, segundo no, de primero a sexto grado traen 4 proyectos de aula, 4 proyectos de escuela, 4 proyectos de comunidad, hablando de matemáticas. Solamente el segundo grado tiene 3 proyectos, solamente el segundo grado tiene 3 proyectos en, en aula, 3 proyectos en escuela y 3 proyectos en comunidad para todo un ciclo escolar. Entonces les van a tener que poner, hay proyectos de aula que se relacionan con 2, 3 o más contenidos de los que vienen aquí, ¿eh? Hay proyectos de aula en segundo grado, bueno, en primer grado, que son los que yo revisé. Hay proyectos de aula que se relacionan con 2, 3 o más contenidos. Entonces, en cada uno de los contenidos hay que registrar enfrente PA, como son 4 contenidos, perdón, como son 4 proyectos, este, de saber si pensamiento científico, que ahí viene matemáticas, entonces, ¿cuáles proyectos se relacionan? Por ejemplo, con estudio de los números, que es el primer contenido. ¿Cuántos proyectos se relacionan con estudio de los números, que es el primer contenido? El PA1, el PA2, el PA3, hablando de aula, o el PA4. Si es de segundo grado, nada más son 3 contenidos. ¿Qué proyecto de aula se relaciona con cada contenido? Digo, sí, el PA1, el PA2 o el PA3. O, o de los demás grados. ¿Qué proyectos de aula se relacionan con el siguiente contenido? Hablando de proyectos escolares, PE1, PE2, PE3 o PE4. Si es de segundo, es PE1, PE2 o PE3. ¿Qué proyectos comunitarios se relacionan con los contenidos? El PS1, el PS2 o el PS3 o el PS4 o el PS5, creo, no, 4, porque son 4 proyectos nada más de primero, tercero, cuarto, quinto y sexto. Son 4 proyectos de saberes y pensamiento científico para todo el ciclo escolar. Esta es la tarea, maestros. Este es un mapeo, un formato para un mapeo para registrar los proyectos de aula, escuela o comunidad que se relacionan con cada uno de los contenidos de matemáticas. Estamos hablando de la fase 3, de la fase 4 y de la fase 5. Por ejemplo, me voy hasta abajo. Acá dice, el último dice organización e interpretación de datos. Organización e interpretación de datos. ¿Qué contenidos? Otra vez, ¿qué proyectos se relacionan de aula, escuela o comunidad con ese contenido? En los tres, en los tres, en las 3 fases. En las 3 fases es el mismo contenido. Es el último, solamente en la quinta fase, el último son 11 contenidos, es nociones de probabilidad. Entonces, ¿qué proyectos de aula se relacionan con organización e interpretación de datos?
qué proyecto de aula, qué proyecto escolar o qué proyecto comunitario. Maestros, este es un ejercicio que se los recomiendo para que lo usen, se los recomiendo para que lo usen. Yo creo que lo van a necesitar en la fase intensiva de formación continua, que ya mero salen las orientaciones, ya mero salen las orientaciones, aunque estemos en receso escolar, ya mero salen las orientaciones para este taller intensivo del 21 al 25 de agosto. Miren, quiero darle las gracias a los compañeros. Bueno, a los compañeros no, quiero darles las gracias a todos los que... Miren, este formato que les acabo de compartir lleva cerca de 918, ya va a llegar a 1000 maestros que toman ese formato y dice formato práctico para mapear o registrar los proyectos de aula escolar y o comunitario de cada grado de las fases 3 a 5 relacionados con los contenidos de matemáticas del campo formativo, saberes y pensamiento científico. Ahí van 918 maestros alcanzados. Pero les quiero compartir que el otro que compartí, donde vienen los proyectos, perdón, donde vienen, el otro que les compartí, donde vienen los contenidos de matemáticas que se deben abordar en articulación con los contenidos anteriores de ciencias naturales, así vienen el avance de contenidos de cada fase, de acuerdo con el contexto y después integrar y después en integración con otros campos, de manera que no se vean aislados y con ellos se fragmenten los aprendizajes. Así es como viene ahí en los avances de contenidos de cada fase. Vienen primero los contenidos de ciencias naturales y después vienen los de matemáticas. Y aquí vienen los contenidos de matemáticas de la fase 3, 4 y 5. Y miren, acá dice, hay 4.600, casi 4.694 maestros alcanzados. 4.694 maestros alcanzados. Y este lo subí hace 14 horas. Este ejemplo lo subí hace 14 horas. En 14 horas, pues ya tiene casi 5.000. Porque en ese rato que estamos hablando, ya otros lo están viendo. En 14 horas tiene casi 5.000 maestros que han tomado, han visto, le han puesto like, lo han compartido o le han bajado este documento hablando de los contenidos de matemáticas, porque ese es el tema que se está discutiendo en todo México. Gracias a los 4.694 que ya ahorita ya va a llegar a 5.000. Gracias a los 5.000 maestros que fueron alcanzados con esta publicación de un servidor sobre los contenidos pues de matemáticas. Sí, ok, pero no más que ahora hay que hacer este formato. Ahora a cada contenido hay que ponerle enfrente cuáles proyectos de aula escolar o comunitario tienen relación con cada contenido. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos tener los libros en digital o en físico para hacerlo, pero va a ser muy buen ejercicio porque vamos a trabajar algo, si no es que con todos los libros de texto del 21 al 25 de agosto en el taller intensivo. Creo que secundaria, por eso no tengo yo aquí lo de la fase 6, pero creo que secundaria, lo dijeron, creo que el secretario de Educación de Coahuila, creo que lo de secundaria o en secundaria van a llegar los libros maestros hasta octubre, creo que hasta octubre. Entonces yo no sé qué van a hacer los miles y miles y miles de maestros de secundaria. Yo no sé qué van a hacer en la fase intensiva de consejo técnico. No tengo la idea qué van a hacer los maestros pues de secundaria en el taller intensivo. ¿Y saben cuántos maestros de secundaria hay
De acuerdo a los datos que hay del 2020-21, hay 404.412 maestros de secundaria. 404.412 maestros de secundaria. De secundaria general, técnica telesecundaria, pero son de secundaria. 404.412. ¿Saben cuántos maestros de primaria hay? De acuerdo al dato del 2020-2021, hay 568.857 maestros de primaria y de preescolar. Y de preescolar 228.086 maestros de preescolar. ¿Qué van a hacer los maestros de preescolar en la fase intensiva de este taller? Si, si dijo Marx Arriaga que para los libros de preescolar se van a se va a hacer una convocatoria para hacer una consulta en los 32 estados para elaborar los libros de texto de primaria. Eso lo dijo el 10 de junio. ¿Y qué van a hacer los maestros en el Consejo Técnico en la fase intensiva de formación continua del 21 al 25 de agosto? ¿Qué van a hacer 404.412 maestros de secundaria? Si andan diciendo que los libros de texto de secundaria van a salir probablemente hasta octubre, Maestros, buenas noches. Este es el video 485. Y bueno, la pregunta es, ¿cuántas libretas le van a encargar a sus alumnos para trabajar con ellos a partir del 28 de agosto? Que tengan buenas noches, nos vemos en el siguiente video.